en la protección y garantía de los derechos de la infancia y en asuntos tan relevantes como la pobreza infantil, no cabe improvisación, no cabe la politiquería. No hace falta forzar la mirada para observar la realidad y los problemas que afectan a las familias de nuestro país. Nos enfrentamos a unos niveles de pobreza y exclusión social inaceptables. El 34% de las familias afirma verse afectada por problemas de índole económica. Las familias que se consideran pobres han pasado de un 3% en 2019 a situarse en un 20%. Casi 13 millones de personas están en riesgo de exclusión social. Más de 4 millones se encuentran en carencia material y social severa en el año, es el dato más alto desde 2014. Una realidad tozuda que demuestra que hay familias que se están quedando atrás. Señora ministra, hay una triste realidad y es que cuando una familia se queda atrás, hay niños a los que no podemos dar la espalda, porque la pobreza de las familias es la pobreza de los niños y en esto, como sabe, señora ministra, sí somos líderes. Pero debemos ser honestas y estoy obligada a decirle, señora ministra, que no podemos correr el riesgo de vivir ignorando la realidad de aquellos en los que los indicadores económicos no ayudan, de quienes en la fotografía del año 2024 se encuentran en mayores dificultades que en 2018. Porque con los datos que tenemos en pobreza infantil solo queda pensar que este Gobierno ha asumido el riesgo de mirar al futuro, olvidándose de los que se están quedando atrás. Por eso, señora ministra, es necesario tomar conciencia y los datos que le voy a dar en esta interpelación no le van a gustar, pero son datos fruto de sus políticas. Pero lo voy a hacer desde la responsabilidad personal y comunitaria de que se ponga el foco en la agenda política y social en las familias más vulnerables y, sobre todo, en la pobreza infantil. España tiene muchas tareas pendientes, pero hay una que debería sonrojarles especialmente, más cuando llevan 6 años en el Gobierno y no han sido capaces de solucionar que España tenga la pobreza infantil de un país subdesarrollado. Esta es la cara oculta del buen desempeño de la economía española de la que tanto presume este Gobierno. Debe ser que una cosa es de Economist y otra de Reality. Esa es, señora ministra, la triste realidad. La pobreza y la exclusión social siguen golpeando con más fuerza a la población menor de 18 años. En España, el rostro de la pobreza se ha rejuvenecido y esto, como todo efecto, tiene responsables. España es el país de la Unión Europea con la tasa más elevada de pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. Estos datos, como he dicho, se tratan de países más propios de sociedades infradesarrolladas que abochornan a un país como el nuestro. Según los últimos informes elaborados por UNICEF y Save the Children, más de 2,3 millones de niños españoles, el 28,9% de los menores de 18 años, se encuentran en riesgo de exclusión social. ¿Sabe qué significa eso, señora ministra? Que 1 de cada 3 niños en España es pobre. Y no son cifras, señora ministra, son niños que no solo sufren la pobreza monetaria, sino que también sufren pobreza que les afecta a otros ámbitos importantísimos de su vida, como es la educación, la salud, la nutrición y las condiciones en las que viven. En este sentido voy a darle algunos datos, y es que 1 de cada 5 personas no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La pobreza energética se ha más que duplicado desde 2018 y el bono social eléctrico apenas llega al 20% de las rentas más bajas. Los precios de las familias casi han aumentado un 40%. Eso genera problemas de malnutrición en nuestros niños. El coste de la vivienda, tanto de las hipotecas como de alquiler, se ha incrementado en un 30%. Con todo esto, señora ministra, podemos decir que entre la España real y la España de cuento de hadas que nos quiere pintar el Gobierno hay una diferencia tan grande que habrá que convenir que el Gobierno vive a lomos de la propaganda. Porque hay datos que no se pueden ocultar. La realidad es que este Gobierno socialcomunista ha convertido a la España de 2024 en una España donde tener hijos es un factor de riesgo de pobreza y donde año a año aumentan los números de pobreza infantil. Señora ministra, ¿tienen ustedes averiado el ascensor social?
El panorama es desolador, pero, señora ministra, aún son ustedes capaces de mejorarlo. Son ustedes unos auténticos profetas del caos. El laberinto burocrático en el que se ha convertido su programa estrella, el ingreso mínimo vital, hace que tan solo alcance el 16% de las familias que podían solicitarlo y a la mitad de los hogares en pobreza severa. Más de 40.000 personas fallecen en la lista de espera de la dependencia y se sigue abandonando a casi 3.000 pendientes en un procedimiento. En definitiva, señora ministra, han averiado el ascensor social, si es que alguna vez fueron capaces de ponerlo en funcionamiento. Y con las cifras que tenemos en nuestro país de pobreza infantil, tendrán ustedes que activar el montacargas o asumir que no son capaces de extirpar el problema de la pobreza infantil de nuestra sociedad. Ese que Sánchez, con mucho amor propio, porque de ese no le falta, estaba seguro de que solucionaría, ya que al llegar a Moncloa en 2018 se marcó como objetivo principal luchar contra la infamia de la pobreza infantil como una prioridad de su mandato. Y para ser su prioridad, año a año aumentan las cifras de la pobreza infantil en nuestro país y 6 años después el problema es más grave que cuando llegó. De hecho, tenemos el peor dato de la serie histórica. La propuesta del Gobierno fue crear un alto comisionado contra la pobreza infantil, que ha sido clausurado sin más explicaciones por el mismo presidente, que lo anunció a bombo y platillo. Y las acciones más relevantes han sido constatar el incremento de los indicadores de pobreza infantil y crear una herramienta tecnológica para establecer un mapa de pobreza en lugar de atajar sus causas. El gran arte de Pedro Sánchez, crear comités de expertos, comisionados, que después del gasto político nos dejan igual que estábamos. Después del fracaso de Pedro Sánchez de extirpar la pobreza infantil, creó su ministerio y se lo dio al partido de coalición. Esto, desde luego, me parece un dato curioso, al que, señora Rego, desde luego le deseo más aciertos y éxitos que ha tenido su presidente, porque si no es herencia, será la desigualdad igual que la del señor Sánchez. Esta es la España del sanchismo, la España en la que ha aumentado el coste medio de la crianza, provocando el colapso económico de muchas familias. El coste de la crianza se convierte en un gasto importante para muchas familias y esos pagos varían no solo de la edad del menor, sino también en el contexto económico y social y el lugar donde habiten. Señora ministra, ¿saben lo que así han sido ustedes capaces de cambiar? El refranero español. Porque cuando yo nací se decía que un niño siempre venía con un pan bajo el brazo. Y actualmente en España los niños nacen con una deuda de 31.000 euros antes de emitir su primer llanto. ¿Sabe lo que crece año a año, señora ministra? La posibilidad de que ese niño sufra pobreza infantil. En España los niños han pasado de traer un pan bajo el brazo a ser esclavos de la deuda y a nacer con una alta posibilidad de sufrir pobreza. De una España donde tener hijos era símbolo de prosperidad, hemos pasado a una en la que evitas tenerlos a toda costa porque nadie quiere que su hijo venga al mundo abrazado a la pobreza desde el primer día. Señora ministra, como ve, la tarea no es fácil y los meses pasan y los años y las cifras de pobreza infantil aumentan día a día y aquí el tiempo sí importa. Y usted, como máxima responsable, está en la prórroga con la pobreza infantil. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.